Buenas noches. ¿Cuál es el objetivo hoy día? Analizar los efectos e implicancias de las transformaciones del trabajo para la sociedad y las personas. La industrialización, terciarización, inserción de la mujer en el mercado del trabajo, el impacto de las modernas tecnologías sobre el empleo. Ya. ¿Qué es industrialización, estimada? ¿Qué es para usted la industrialización? ¿Me escucha, señorita? ¿Me escucha? Bueno, tenemos que tener claro que la industrialización es el proceso en el cual ya las formas de producir se modernizan. Eso es la industrialización, ¿ya? Donde las formas de producir ¿m? Se modernizan por medio de la tecnología y se produce de forma más rápida y efectiva, un término corto. Ahora, para entender este proceso, lo que tenemos que hacer es entender qué es la globalización. ¿Y qué es la globalización? Es un proceso político, económico, social y ecológico que tiene lugar a nivel planetario. Ya. ¿Por qué? Porque para entender lo que es la tercerización, tenemos que entender la globalización. Esta globalización que envuelve a todo el mundo, ya, que genera una interrelación económica entre lugares. El desarrollo de las comunicaciones y el transporte ha traído consigo que se acorten las distancias. Ya. No es lo mismo viajar hoy en día a Europa como era en el tiempo de la colonia. Te podías demorar 3 meses y ahora en menos de un día estás en Europa. Entonces tenemos una definición típica de lo que es la globalización, y es la integración más estrecha de los países y los pueblos del mundo, producida por la enorme reducción de los costos de transporte, comunicación y el desmantelamiento de las barreras artificiales a los flujos de bienes y servicios. O sea, tenemos claro ya, que la globalización es la integración entre los países ya por medio de la tecnología. El mismo dibujo aquí lo expresa, es un teclado de computación y aparecen los continentes, ¿cierto? De esta manera se expresa esto de la interacción, integración tecnológica de todo el mundo. Características, la integración base de la globalización. Se profundiza en los 90 ya, por medio de lo que es las telecomunicaciones, el internet, el celular. Ya se modernizan los transportes y vamos a tener una interacción física y una interacción virtual. La interacción física tiene que ver con el transporte. Yo me muevo hacia el lugar. Y la interconexión virtual tiene que ver con lo mismo que estamos haciendo ahora. ¿Ya? Esto de que ustedes están en Lampan, yo estoy acá en La Pintana y nos podemos comunicar en vivo. Ya, hoy en día podemos saber lo que pasa al otro lado del mundo en segundos. Y con esto aparece lo que es la definición de la aldea global. En los 60, Marchand McLuhan usa el término pensando en la televisión, aldea global, fenómeno de interrelación de los habitantes del planeta, por el cual la población forma una sola comunidad. Hoy en día, ya, Internet y transporte internacionalizan la economía, la información y la cultura. Ya. Esto se conoce como globalización. Pero ¿qué es la aldea global? Es este mundo, ya, este planeta que acorta la distancia, como una aldea que todo el mundo se conoce, ya, y todo el mundo camina y ve lo que pasa al otro lado, ¿cierto? Un espacio chico.
Los nuevos escenarios comerciales, ya, que tiene que ver con todo esto de lo que estamos hablando. Tenemos los nuevos escenarios, las empresas transnacionales que buscan ventajas corporativas entre los territorios con menores costos de producción. Ya. Aparecen en este nuevo escenario instituciones internacionales que permiten acuerdos entre países, ya, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ya, el FMI y el BLM. Para competir se deben establecer acuerdos entre países y regiones mejorando las condiciones de intercambio. O sea, estas empresas transnacionales, que son empresas que están en todo el mundo, hacen ya tratos incluso con los países para poder ingresar sus fábricas ya, a estos países. Ahora, las empresas transnacionales son empresas muy grandes que operan en muchos países del mundo a través de sus filiales. ¿Ya? Son como un pulpo, abarcan países. ¿Ya? Es como lo que muestra la imagen, se comen el mundo, Shell, ¿ya? Y una encinera que está en todas partes, McDonald's, Ford, Pepsi, Coca-Cola, Nike, ¿ya? Que son empresas enormes, ¿ya? Que están en todo el planeta prácticamente, en todas partes del mundo. Entonces tenemos, ¿ya? Estas empresas multinacionales o transnacionales tienen su sede en los países desarrollados, Estados Unidos, Alemania, ¿cierto? Sí, Italia, España, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Son muy poderosas y controlan prácticamente el mercado de los principales rubros de exportación. Las empresas multinacionales aprovechan la mano de obra barata para producir en otros países, de los países en vía de desarrollo, y de acuerdo con esto se trasladan hacia estos países. Las empresas transnacionales se caracterizan por tener una matriz y una más filiales, que una filial es una empresa de la misma marca en otro lugar. Ya. Representar libre movimiento de consorcios y monopolios, tener fábricas o plantas en varios países, implementar políticas determinadas por el centro corporativo o casa matriz, generar actividades a escala internacional. Ventajas: acceso a mercado mundial, variedad de productos, crecimiento económico, mejorar las condiciones de vida. Desventaja: bueno, dentro de lo que es la globalización, estas ventajas son importantes. ¿Por qué? Ya. ¿Por qué es importante estas ventajas? Porque, claro, tenemos acceso a mercados en todo el mundo, e incluso por medio de las transnacionales. Ya. Productos que solamente se veían en Estados Unidos hace 40 años atrás, ahora los podemos encontrar acá. Variedad de productos, ¿cierto? Crecimiento económico en los países, ya donde se instalan. Mejoran las condiciones de vida, sí, siempre. Ahora, desventaja, homogeneización de las costumbres. ¿Ya? Tanto la globalización como las internacionales traen su cultura, la instalan en estos países, ya en desarrollo, como lo que pasa con eh, Halloween. ¿Ya? Y tenemos empresas como Líder, que la maneja Walkman, que es una empresa norteamericana, que trae esta costumbre y vende sus productos de Halloween acá en Chile. Ahora, y es parte de la globalización, crecimiento de individualismo producto de la interconexión, creciente individualismo. Las personas se van preocupando de sus propios intereses y ya no ven un interés colectivo, porque todos compiten para tener más. Aumento de la desigualdad económica y social, producto del individualismo. Acceso desigual a la tecnología. No todos tienen acceso a la misma tecnología, a la misma calidad incluso, ya, o al tipo de tecnología.
¿Por qué? Porque estamos en una sociedad desigual. Control de los intercambios, ¿ya? O sea, tanto financiero como de producto, hay un control por medio de las empresas. Entonces, todos estos cambios, ya, y esta tecnología que va a entrar por medio de, va a generar algo, tarde o temprano, que se llama desempleo. A medida que se moderniza más una empresa, necesita menos trabajadores. Entonces, ¿qué genera el desempleo? Bueno, genera preocupación en la sociedad actual. Las personas desempleadas o aquellas que no tienen empleo u ocupación deben enfrentarse a situaciones difíciles por no tener ingresos con las cuales sostener a sí mismo y a su familia. Cabe destacar algo importante. ¿Qué es el desempleo? Bueno, es la desocupación temporal de una persona. ¿Ya? Se presume que la persona va a estar un corto lapso de tiempo, ¿cierto? Desempleada. ¿Ya? No más allá de un medio año, un año. Ahora, una persona se encuentra en situación de desempleo cuando cumple con cuatro condiciones. Está en edad de trabajar, está buscando trabajo, no tiene trabajo y está disponible para trabajar. Esas son las cuatro condiciones que tenemos para un desempleado. ¿Y cuáles son sus causas? Bajo nivel de educación, lo cual es importante, ¿ya? Porque a medida que se modernizan las empresas, ¿cierto? Nos encontramos con que si la gente no se coloca a punto y no estudia, queda atrás. Y al quedar atrás, queda desempleada. Desigualdad de la clase social, ¿ya? Desarrollo tecnológico, que era lo que estaba explicando en base al bajo nivel educacional, conflicto armado, ¿ya? Como lo que podría pasar tal vez en Venezuela, y como lo que pasa en Ucrania, que aumentó el nivel de desempleo producto de la guerra contra Rusia, y a veces los cambios estacionarios. En alguna época, supongamos en Navidad y verano, baja el nivel de desempleo en los países producto de la Navidad. Ya estos trabajos temporales que se dan. Tenemos nuevas leyes, ya, que pueden dejar sin trabajo a las personas, producto de una prohibición. Falta de demanda. O sea, la gente deja de comprar un producto y puede llegar a cerrar una empresa. La inflación, a mayor inflación, menos trabajo hay, porque sale más caro producir. Por ende, están de abaratar los costos. Y subsidios. ¿Ya? A veces los subsidios son problemáticos porque hacen que la gente deje de trabajar, que prácticamente se le paga por estar en la casa. Y que fue lo que pasó cuando estuvo la pandemia. Mucha gente después no quería volver a trabajar, esperando que el bono, el IFE, se mantuviera en el tiempo. ¿Ya? Había gente que incluso ganaba más estando en la casa que trabajando. Ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos cuatro mapas, ¿ya? Que es interesante analizar en relación a lo que estamos conversando. ¿Por qué? Porque tenemos la población activa, ¿ya? En el sector terciario, o sea, ¿cuáles son los países que prestan más servicios? ¿Ya? O sea, estos países que estamos analizando acá son los países que están más, más modernizados en el mundo, o que su población trabaja en servicios, ya sea público o privado, pero prestando servicios. Tenemos Estados Unidos, Canadá, Argentina, ya. Lo de Argentina se produce más que nada porque hay muchas empresas estatales y sobrecontratan gente, lo mismo que pasa en Venezuela, ¿ya? Pero no es el caso de Australia, Europa, que son Estados Unidos, países desarrollados, los cuales, o Japón, los cuales son, tienen tanta tecnología en esos países que la gente trabaja prestando servicios, ya sea de reparación, ¿cierto? De informática, ya servicio al cliente. ¿Se entiende, no? ¿Cómo se relaciona esto?
Si nos damos cuenta, la tasa de desempleo en el mundo, y nos vamos a dar cuenta, ya, que los países más tecnificados están sobre la media en el nivel de desempleo. O sea, tienen el menor nivel de desempleo. Ya. Y vemos Estados Unidos, la Comunidad Europea, Australia, gran parte de América, como acá, si nos damos cuenta los colores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la gente en los países desarrollados logra estudiar, y ¿con qué nos encontramos? Con que se inserta en este nuevo tipo de trabajo tecnológico. Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Años de estudio, ¿ya? De secundaria. Los países más desarrollados, que tienen menos nivel de desempleo y que más gente trabaja en sector de servicio, son los que más años de estudio tienen. Y volvemos. Europa, América del Norte, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, ya, Chile, Argentina. O sea, tienen mayor cantidad de estudios, ¿ya? Porque están entre 8 a 11 años de estudio, ya, sin contar la universidad, pero se proyecta que más población en estos países va a la universidad. A la vez, nos encontramos también entre 11 y 13 años de estudio, lo cual es súper importante. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, se va repitiendo el patrón. Incluso la pobreza en el mundo, los países menos pobres del mundo, ¿cuáles son? Los países que trabajan en el sector terciario, prestando servicios, los países que tienen un menor tasa de desempleo, los países que tienen más años de estudio, van a ser los países menos pobres. Y volvemos a cumplir el mismo patrón. Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, Chile, Argentina, Japón. ¿Se dan cuenta? A medida que se modernizan los países, ¿ya? Van cambiando. Necesitan menos, bueno, tienen menos sector rural. Ok, tienen menos sector rural. Compran materias primas de otros países. Compran materias primas. Pero hacen que su población sea más pobre. ¿Por qué? Porque estudia. Asimismo, tenemos lo que es ya la terciarización, y tenemos este cuadro, que dice que es el proceso económico en el cual una empresa mueve o destina los recursos orientados a cumplir ciertas tareas hacia una empresa externa por medio de un contrato, útil para el crecimiento de las empresas tales como económico, reducción y o control de gastos de operación, ¿cierto? ¿Qué es lo que busca la terciarización? Dividir la empresa, y tiene que ver con las transnacionales. Ya. Estas empresas grandes, ¿qué es lo que hacen? A veces no colocan una empresa a ellos, simplemente le pagan a alguien para que fabrique algo. Ya. Pongamos un computador. Chuta, ya. La carcasa la vamos a hacer en China, pero va a ser un computador Lenovo. Ya. La placa madre la vamos a hacer en Afganistán y va a ser Lenovo también. ¿Se entiende? Entonces eso es la terciarización. Pagarle a otra persona, a otra empresa para eso, para que cree parte de mis productos y yo lo ensamblo en un solo lugar, estando la casa matriz en el país desarrollado y exportando a todo el mundo por medio del nombre de la empresa. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Reducción o control del gasto de operaciones. O sea, yo pago y me lo tienen que saber tener. Tiene que saber cumplir la empresa. Estrategia: concentración de los negocios y disposición más apropiado de los fondos divididos a la reducción, con objeto de obtener un mejor resultado. Estratégicamente, yo no me preocupo de esos trabajadores, yo no me preocupo.
de cómo van a producir o cuánto van a producir. ¿Por qué? Porque ya le pagué a una empresa para que piense en eso. Financiero, acceso al dinero efectivo. ¿Por qué? Porque ya tiene un negocio asegurado, o sea, ya sabe cuánto va a gastar. Ya. No tiene que ver, pensar, oh, ¿cuánta materia prima tengo que comprar para hacer esto? Y si me subieron la materia prima, no, ya está pagado y ya está hecho. O sea, ya se calza cuánto es lo que estoy gastando y cuánto es lo que voy a ganar. Tenemos un manejo más fácil de las funciones difíciles o que están fuera de control. O sea, simplemente me preocupo de vender porque ya tengo quien fabrique, quien ensamble, solamente yo punto. Ya. Entonces tenemos la capacidad, disposición de personal altamente capacitado. Obvio, porque ahora tengo gente. O sea, yo contrato una empresa que tiene estas características y ya tiene esa empresa personal capacitado. ¿Por qué? Porque se especializa en eso, en lo que yo necesito. ¿Ya? Y bueno, tiene mayor eficiencia. ¿Por qué? Porque simplemente al que yo le pago tiene que cumplir. O si no, se le demanda. De esta misma manera, vamos a tener ventajas de esta terciarización. ¿Ya? ¿Y cuáles van a ser las ventajas de la terciarización? Bueno, la terciarización laboral se caracteriza por un dinamismo a tono con un mercado más competitivo y pujante que nunca. En el mercado de un mundo globalizado y complejo, sus ventajas ofrecen ya un diferencial difícil de superar. Sin dudas, se trata de una alternativa más que tentadora y eficiente. Aquí te contamos cuáles son los puntos que son las ventajas de esto. Al externalizar aquellos procesos que no hacen al corazón de una empresa, la misma puede dedicar mucho más tiempo y recursos en acentuar todo su valor agregado. De esta forma, focaliza el 100% de su energía en lograr mayor productividad y mejorar su llegada al público. O sea, vamos creciendo la empresa, haciendo negocios, ¿ya? Incluso hacen tratados con los países. Yo mando a fabricar acá, pero tú no me subes los impuestos o no mejoras las condiciones laborales. Y de esa manera abarato los costos, ¿se entiende? Y esa es una de las desventajas de esto, que los países en vía de desarrollo subdesarrollados, que dejan entrar este tipo de empresas, atrasan en muchos años la mejora de calidad de vida de las personas. ¿Por qué? Porque obviamente van a irse al lugar donde menos trabas tengan para trabajar y paguen menos para abaratar los costos. Asimismo, al mismo tiempo, la tercerización conlleva un ahorro importante, ya que la empresa no tiene que destinar una sección de su planta para suplir departamentos como recursos humanos, contabilidad, etcétera. O sea, es un ahorro por todas partes. O si no tengo que andar despidiendo gente, simplemente dejo de, ya me cambio de empresa, me sale más barato acá. Y no tengo que despedir gente. No tengo que andar supliendo si alguien se enferma, porque la empresa que contrato ve eso. Entonces, por otro lado, los proveedores de servicios se caracterizan por especializarse en un sector específico. O sea, donde hago la placa madre del computador, ellos se especializan en hacer placa madre y yo la quiero con estas características y estos materiales, y ellos la fabrican. En conclusión, optar por una empresa de terciarización es confiar en aquellos procesos que no hacen a las competencias de una empresa en profesionales idóneos para llevar a cabo esas tareas. ¿Es una estrategia inteligente? Sí, pero también hay desventajas. ¿Y cuáles son las desventajas de la terciarización? La pérdida de control. O sea, ¿cuál es el control que tengo yo? Que pago y confío en que lo van a hacer. Ya. Pero a veces no es tanto la calidad. Riesgos de problemas de comunicación.
Si estalla una guerra en estos países subdesarrollados, de repente se puede perder la inversión. Dependencia del proveedor externo. O sea, es un problema porque yo dependo de la empresa. Está el contrato, está pagado. Como dependo, mi empresa depende de cuánto se fabrique. Ya. Riesgo de pérdida de conocimiento interno. Claro, yo no puedo intervenir en la empresa. Por ende, no sé realmente cuál va a ser el nivel de calidad a veces que me produce. Posible impacto negativo en la moral de los empleados. Obvio. Cuando yo decido tercerizar puedo aumentar el desempleo en el país de origen de la empresa. ¿Por qué? Porque voy a empezar a echar a los trabajadores. Y eso desmoraliza. ¿Ya? Riesgos de problemas de seguridad y confidencialidad. Tengo que negociar con muchas personas y a veces se puede filtrar negocios importantes. Dificultades en la integración, ¿ya?, de los mismos trabajadores. Riesgo de dependencia tecnológica. O sea, si mando a hacer un país, ¿ya?, y pasa algo con esa empresa y tengo que cambiarme, tengo que buscar una empresa que tenga la misma capacidad tecnológica para crear lo que yo estoy vendiendo. Ahora, dentro de esto vamos a tener los efectos del desempleo, ¿ya? Pérdida de libertad y educación social. La gente se vuelve prisionera de muchas cosas, de los vicios, ¿ya?, de la depresión. También vamos a tener la pérdida de capacidad laboral. O sea, la gente se siente inútil y de repente siente que no puede volver a trabajar en otra cosa, que no sea lo que ya sabía hacer. Daño psicológico para las personas, falta de salud, quebranto de la vida familiar, desigualdad de género, ¿ya?, porque los primeros que quedan desempleados son las mujeres, quiebra o fracaso económico, surgimiento de nuevas carreras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de repente las universidades empiezan a dar alternativas para que la gente eh, se capacite y empiezan a crear de repente cosas muy raras para que la gente estudie y trate de encontrar un nuevo trabajo. Ahora, ¿con qué nos encontramos? ¿Por qué sale esto de los efectos después de lo que estábamos viendo de la terciarización? Porque la terciarización a veces genera desempleo, ya, genera desempleo. ¿En dónde? En los países de origen. ¿Ya? Es como lo que pasó aquí con Cerámicas Cordillera, que eran súper famosas. No quebraron, pero ya la cerámica cordillera no se hace acá en Chile, se hace en Perú. Y acá está la oficina que vende, ¿no? Entonces, despidieron a todas esas personas que fabricaban la cerámica y obviamente fue gente desempleada. Entonces, la tercerización genera ya esto, estos efectos. De la misma manera, cuando los países no logran desarrollarse e insertarse laboralmente, nos vamos a crear como el caso de Colombia, ¿ya? Que tenemos, por ejemplo, el porcentaje de colombianos que trabajan por cuenta propia según grupo, jóvenes, adultos mayores, porque no hay trabajo para ellos. Entonces, de repente las pensiones son tan pocas, o en otros países no hay pensiones, ¿y qué es lo que pasa? Tienen que seguir trabajando, estando jubilados, colocar negocios, ser independientes. Ahora, ¿qué tenemos? El nivel de ingresos por hogares según un grupo etario. Ya, disculpen. Vamos a tener los adultos mayores. Ya. Menos de 3.000, de 325.000 pesos. Ya, estamos hablando de pesos colombianos por si acaso. Y más abajo van a ver la diferencia. O sea, que es como el sueldo mínimo. ¿Quiénes son los que más viven con un sueldo mínimo? Los adultos mayores. En Colombia, para que vean la situación de otros países que no es tan difícil como la de acá. Pero cuando hablamos que sube, ya, gente que gana entre 700.000 y 980.000 pesos, ¿qué es lo que pasa? Baja el tiro el adulto mayor. Y a medida que sube más la plata, más baja el adulto mayor. O sea, estamos hablando de gente que ya no se insertó en el mundo laboral tecnológico, termina ganando menos plata. Por eso voy al caso de los adultos mayores.
Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener? El caso de las mujeres. ¿Ya? Y en este caso de las mujeres, lo que nos vamos a encontrar es que las mujeres van a estar mayormente matriculadas en la universidad, incluso en posgrado, ¿ya? O en educación regular, pero van a ganar menos que los hombres una vez estando titulados. Y aquí tenemos educación técnica, profesional y tecnológica. El hombre gana más. Educación universitaria. Con educación universitaria, el hombre gana más. Con un posgrado, el hombre gana más. Entonces tenemos una brecha educacional en que la mujer, aunque estudie más que el hombre, gana menos plata a nivel mundial. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Entonces tenemos este desafío que aunque la mujer se inserte en el mundo laboral, ya las condiciones son menos. Una, porque tienen menos años de escolaridad. Y por eso ahora hay más mujeres estudiando. ¿Por qué? Porque la mujer se está haciendo más independiente y se ha dado cuenta que ha postergado los estudios por la familia, pero ahora se trata de colocar al día. ¿Y con qué nos encontramos? Que aún así, gana menos que los hombres. Y tenemos incluso cuántas mujeres trabajan en los gigantes tecnológicos, como por ejemplo Amazon. A nivel ejecutivo, el 25%. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? O sea, no alcanzan a hacer la mitad. Ninguna empresa grande supera la mitad. Trabajo en tecnología, en Amazon ninguna mujer. Tenemos en Apple, en trabajos en tecnología, 23%. El 28%, ¿ya? Va a trabajar a nivel ejecutivo. Y el total de mujeres que trabajan en Apple va a ser el 32%. O sea, poco. Si nos damos cuenta y analizamos, ninguna supera el 50%. Nunca van a encontrar más mujeres en una empresa, lo cual habla de esta brecha y este problema. Por último, tenemos el porcentaje de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y tenemos países como Islandia, Finlandia, Noruega, Suecia, ya, que van a tener sobre el 80%. ¿Ya? Pero ¿dónde está el problema? Ninguno de estos países es un país súper desarrollado. Son países desarrollados. Islandia y Finlandia están considerados incluso los países más felices del mundo. ¿Ya? De eso hay que tener claro. Pero ninguno es Estados Unidos, Inglaterra, ¿ya? Australia, Japón, Rusia, Canadá. ¿Se dan cuenta? Entonces es un problema. ¿Por qué? Porque las grandes potencias, que son las que mandan en el mundo, no logran hacer esta brecha. Bueno, chicos, esa fue la clase de hoy. Espero que se haya entendido. Cubre el cuestionario, ¿cierto? Con la respuesta para que también la analicen. Ya, si ven el video y quieren hacer una pregunta, lo pueden hacer en la próxima clase. Saludos.